Como todo el mundo sabe, el archivo de la Salpêtrière es uno de los primeros archivos enciclopédicos de psiquiatría clínica, quizá el mayor y más importante de los realizados. Se realiza en París en un momento ilustrado, con un cierto planteamiento colonialista de ir clasificando y haciendo una descripción de todas las enfermedades y las malformaciones asociadas a esas enfermedades. Trabajé desde una perspectiva muy personal en este proyecto con la convicción de que el trabajo con un archivo no solo no me quitaba elementos personales que quería reflejar, sino que me aportaba muchísimos enfoques que de otra forma sería imposible alcanzar. Para mí fue un descubrimiento ver cómo detrás de esas imágenes clínicas que trataban de describir de forma fría algún tipo de enfermedades o sus malformaciones, había todo un tratado de las pasiones humanas, en los mismos términos en los que se estudia en estética o en antropología. Y así el supuesto archivo, que siempre se había leído en clave médica, era susceptible a abrirse a otras interpretaciones humanistas de otro orden. Por otra parte, aparecían muchísimos elementos relacionados con la sociología, con el contexto actual, con ese intento del proyecto moderno de erradicar lo que más le contradecía, esto es la locura, lo que atentaba contra la razón como la fuente suprema del progreso de la humanidad. En la Salpêtrière lo que se va haciendo es un proceso de estigmatización de esas enfermedades hasta tal punto que lo que en un momento se estigmatiza, en otro momento, posteriormente, pero dentro de la misma narrativa moderna, en el periodo nazi, se va a exterminar. Por otra parte, hay algunas lecturas relacionadas con el espectáculo que han sido muy bien descritas por Didi Huberman. En la medida que interviene el fotógrafo y los pacientes, se establece una especie de complicidad entre ellos. Además, no podemos olvidar que en la Salpêtrière se realizaban los llamados encuentros o reuniones de los martes, en los que se reunían las élites intelectuales, científicas y artísticas, para asistir a las demostraciones que hacía el doctor Charcot con sus ayudantes y en las que utilizaba a los propios pacientes sometiéndoles a hipnosis para reproducir los descubrimientos a los que había llegado. De esta forma, el trabajo con un archivo me permite acceder a todos esos planos y lecturas que de hecho habían estado semiocultos por la importancia que se le había dado al aspecto clínico, pero que estaban ahí. Y era una forma muy directa de acceder a todas esas implicaciones y de hacer una relectura de todo aquel gran archivo en clave humanista. Para mí fue muy sorprendente descubrir en los volúmenes originales de la iconografía de la Salpêtrière cómo todas esas poses y actitudes respondían o tenían una coincidencia directa con todas esas imágenes de la pintura y de la escultura que hemos observado en los museos y que pertenecen a la historia del arte en Occidente. De tal forma que en la iconografía de la Salpêtrière podíamos reconstruir una historia de la salvación en los términos religiosos que se exponen en la pintura de Occidente, tal como podemos encontrar en un museo como en el Prado. Allí aparecían, en primer lugar, esas galerías de retratos en las que eran representados los pacientes, y con ello se describía esas expresiones del alma humana a través del rostro y principalmente de la mirada. Enseguida aparecía un capítulo relacionado con el desnudo y con todo aquello que
conocemos en la historia de la pintura como las escenas de Adán y Eva, y en las que se refleja de una forma muy evidente el espíritu humano, despojado de toda apariencia, de todo intento de figurar. Allí aparecían todos los gestos y avisos con las manos, esas señales que se iban dirigiendo y que en muchos casos tenían mucha correlación con las actitudes proféticas y todo ese cúmulo de avisos, de cuerpos indicando con gestos algún tipo de señal, algún tipo de acontecimiento que iba a sobrevenir. Esos gestos se acompañaban de una cantidad enorme de actitudes relacionados con la súplica, con el ofrecimiento, la oración. Posteriormente teníamos un grandísimo capítulo relacionado con la pasión y la muerte, el desenlace final y todo ese cúmulo de estigmas, de marcas, de señales en la espalda, en la cabeza. En ese capítulo estaba presente de una forma muy sorprendente las escenas y las poses de crucifixiones, que es un grandísimo capítulo y que casi constituía una etapa en la descripción de la histeria que hacía Charcot y sus colaboradores. Después de ese capítulo de pasión y muerte nos encontrábamos con escenas en las que había un atisbo de esperanza a través de la levedad de los cuerpos, esos cuerpos glorificados, casi pertenecientes a otro mundo. Toda esta forma de esquematizar el proyecto de la Salpêtrière en un libro me permitía ir contando una historia y comunicar de una forma directa precisamente por la universalidad de la historia que estaba contando. Era algo conocido por todo el mundo, al que todo el mundo había tenido acceso desde su infancia a través de ese imaginario colectivo que constituye nuestra historia, nuestra tradición pictórica y escultórica. Sin embargo, no quería constituir una historia cerrada, casi como algo que el espectador leyera de forma pasiva, sino que me gustaba la idea de organizar una serie de imágenes de forma muy apabullante, porque se trataba de un archivo muy apabullante, en la que cada lector construyera su propia historia. Al adentrarme en un proyecto de esta naturaleza, estaba relacionado con cuestiones personales sobre una especie de inquietud por ahondar o adentrarme en el sentido de todo ese sufrimiento que desde un punto de vista tenía que ver con el sentido del sufrimiento, quizá un intento de entender los miedos y también un intento de exorcizarlos. Y de esta forma me fui metiendo en todo este gran proyecto a través de un archivo de psiquiatría clínica. Había además un aspecto que me parece que tiene mucho que ver con la forma de pensar de un artista, y es que en muchas ocasiones no está relacionada con procesos deductivos, racionalistas, sino que se produce en estados, digamos, a través de la intuición, a través de otras formas de pensamiento en los que afloran realidades y verdades muy profundas. Y eso es lo que me parece que sucedía en la Salpêtrière. Cuando veía esas imágenes de situaciones límites de todos esos pacientes, aparecían esas grandes verdades sobre el ser humano. Todo eso me interesaba mucho y me ponía en relación el mundo de la creación artística con el mundo de la locura. Además había una serie de ensayos en los que se habían cuestionado estas cosas, como por ejemplo el que hizo Gregorio Marañón
en el nuncio de Toledo, en el psiquiátrico. Lo que Marañón sostenía es que el Greco se había inspirado en los locos del nuncio para hacer todos esos retratos de los apóstoles. Y lo que hizo fue reproducir todas esas imágenes que aparecen en los apóstoles del Greco, vistiendo a los enfermos del nuncio con ese tipo de vestimentas. Y la relación que existe es sorprendente entre los apóstoles de las pinturas y los apóstoles de las fotografías documentales. Sobre el aspecto del diseño, pues intervinieron, digamos que, varios conceptos. A mí al estar trabajando en un archivo que había sido escaneado directamente de las fotografías publicadas, esto es lo que nosotros hacíamos, era escanear las fotografías que eran positivos fotográficos a través de procesos como la fototipia. Se hacían unos positivados en el papel del propio libro, y esos positivados pues se hacían hasta 200 copias y luego había que partir de otro negativo. Ese era el proceso para reproducir las imágenes, a diferencia del texto. Y en ese proceso nos llevábamos al escanear toda la historia de esas imágenes. Esto es toda la rudeza del papel con las astillas y también la manipulación, los sellos, por ejemplo, de las bibliotecas en los que habíamos consultado. Me gustaba preservar, digamos, todo eso, pero no quería hacer un facsímil ni que tuviera ese carácter de facsímil. O sea que había que darle un tratamiento que lo metiera con un carácter más contemporáneo, más actual. Y entonces fue la decisión de utilizar un papel que tuviera la misma intensidad al menos que el papel original que había sido escaneado, de tal forma que al superponerse las astillas del nuevo papel con las antiguas, el nuevo papel ganara en protagonismo y evitara que eso se viera como un registro, digamos, de las publicaciones antiguas. Ese fue todo el esfuerzo que hicimos por meterle a todas esas imágenes ese tratamiento a través del papel principalmente. Y me parece que el resultado fue bueno. También es cierto que las imágenes y la potencia que tenían aguantaba cualquier tipo de papel. No había nada que pudiera, digamos, quitarles protagonismo a esas imágenes. Esto pienso que fue una labor puramente de diseño, una decisión relacionada directamente con el diseño, entendido como ese arte de disponer los elementos de tal forma que ayuden a mostrar el significado y vayan en la misma dirección que la propuesta que se quiere mostrar. De esta forma se compuso el diseño de este libro, que hasta cierto punto es bastante sencillo y clásico. Se compone de una sobrecubierta que se despliega y que forma un gran mapa que nos permite hacer las lecturas del libro. No existe texto en todo el volumen, salvo fuera del libro en esa sobrecubierta. Y dentro del libro ya lo que tenemos es una secuenciación de imágenes sin texto separadas por unos intercapítulos que son unos círculos que pueden recordar al objetivo, pueden recordar a distintos elementos, es un elemento circular y que se va inmaterializando. Poco a poco, según van pasando los capítulos, desaparece la materialidad de ese fragmento fotográfico hasta convertirse en algo volátil que desaparece. Una vez que teníamos toda la secuenciación resuelta, nos enfrentamos a un problema gordísimo y era la cantidad de imágenes con las que estábamos tratando.
Originalmente había estado trabajando con en torno a 4.000 fotografías, y fui haciendo una selección en esa secuencia, pues en torno a 400, 500 fotografías, que eran un total con más de 300 páginas, y había que reducirlo, era una cosa excesiva, ¿no? Que se había desbordado y salido de madre, y esa fue la operación de ir quitando imágenes y reduciendo todo a lo más esencial. Pues me echaron una mano tanto originalmente Horacio Fernández como posteriormente Gonzalo Golpe, y luego algunas otras personas intervinieron. De esta forma la lectura fue cogiendo un ritmo y fue cogiendo sus intensidades, sus momentos de mayor pasión, y otros pues más distendidos, y en ese, digamos que, proceso rítmico fue pues encontrándose todo el desarrollo de esta gran historia.